seguir compartiendo, hermanos, acerca de Babilonia, y hoy vamos a cerrar este tema. Así que si tiene alguna pregunta, hermano, respecto al tema, puede estar meditándola en ella para que al finalizar tengamos un tiempo de preguntas, ¿verdad, hermanos? Amén. Y oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, Padre Santo, y que sea esa espada de dos filos, Señor, que necesitamos, Señor, para deshacer toda obra del enemigo en nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Hablando del tema de Babilonia, hermanos, sabemos que quiere decir confusión. Y cuando miramos la palabra del Señor, yo les explicaba anteriormente que la palabra Babilonia, hermanos, dice que es madre de todas las rameras. Y cuando miramos Babilonia, hermanos, se divide en Babilonia bélica, Babilonia ancestral, Babilonia geográfica, Babilonia religiosa, Babilonia política, Babilonia económica y Babilonia histórica. Vimos también, hermanos, que Babilonia bélica, hermanos, cuando nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis 18:4, dice la palabra del Señor: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Vimos también, mis amados hermanos, donde el Señor nos habla en Ezequiel, hermanos, acerca de esta Babilonia bélica. Pero quiero adelantarme, hermanos, hasta la diapositiva 32, que la palabra bélico o bélica significa de la guerra o relacionado con la lucha armada. Cuando nosotros miramos, hermanos, esto lo vimos anteriormente, por eso quiero llegar hasta aquí. Y les puse una fotografía, hermanos, donde miramos soldados, y esos soldados, hermanos, están en una guerra. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, las guerras que se han levantado, hermanos, desde hace mucho tiempo, miramos, hermanos, que su fin, hermanos, es solamente enriquecerse y tener el poder de armamento mejor a nivel mundial. Con esto, hermanos, nos damos cuenta que las grandes potencias, hermanos, como es Estados Unidos, Rusia, China, hermanos, han estado peleando, hermanos, y ahorita nos damos cuenta que por medio de este virus se levantó una guerra bacteriológica, y las armas, hermanos, ya no son literalmente solo así como las miramos, que un soldado lleva su rifle, su AK-47, su 9 milímetros, hermanos, sino que las armas que se han levantado en este último tiempo en la Babilonia bélica, hermanos, son bacteriológicas. Y cuando nosotros miramos el armamento, hermanos, que Babilonia ha levantado en este último tiempo, empezamos a entender, hermanos, de que hay una arma muy poderosa, hermanos, y que se nos ha hablado, que es acerca de la nanotecnología, que destruye, hermanos, potencias. Pero, hermano, cuando nosotros miramos esta forma de armamento que se ha levantado últimamente, hermanos, es para que, hermanos, nosotros entendamos que estamos viviendo el último tiempo. Y Babilonia se ha levantado, hermanos, para que el pueblo de Dios sea confundido. Pero sabe una cosa, yo le digo en esta noche, hermanos, nosotros no vamos a ser confundidos, porque tenemos la verdad, y esa verdad se llama Cristo Jesús, para que nosotros no seamos confundidos. Amén. Entonces, ya hablando acerca de Babilonia, hermanos, quiero pasar a Babilonia ancestral, porque de esto les había hablado anteriormente. En Apocalipsis 17, versículo 5 dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, oiga bien, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí, hermanos, miramos que Babilonia ancestral, cuando nosotros entendemos que dice que es Babilonia la grande, o sea que es alguien que es grande, hermanos, es una potestad grande, y que dice que es la madre de las rameras. Y ahí podemos entender, mis amados hermanos, que dice que es la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra, o sea, ejerce dominio
sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre etnias y sobre toda la tierra. Por eso debemos de entender, hermanos, que cuando hablamos de Babilonia ancestral, esta es la generadora de todas las abominaciones de la tierra. Abominación se traduce del griego de lugma, que es una cosa detestable. Mire lo que quiere decir, hermanos, esta palabra, abominación. Quiere decir, hermanos, a lo perteneciente a la idolatría y abominación. Esta entidad, hermanos, se deriva de la primera rebelión, donde surge la iniquidad y la maldad. Zacarías capítulo 5, versículos 6 al 11 nos habla referente a esto, ¿verdad, hermanos? Convirtiéndose en una potestad de las tinieblas. Pero cuando nosotros miramos esta palabra, hermanos, de que la iniquidad y la maldad, o sea, la rebelión, Babilonia, hermanos, trae la rebelión, trae la iniquidad y la maldad, y por eso es una Babilonia, esta es Babilonia ancestral. ¿Por qué? Porque es antes que el mismo Luzbel. Y la Biblia dice que en Luzbel entró la iniquidad y la maldad, por eso se llama Babilonia ancestral, que se convierte en una potestad de tinieblas, amado hermano. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, hermanos, en Zacarías capítulo 5, si quieren lo leemos, versículos 6 al 11, la palabra del Señor nos dice, hermanos, y dije que es, y él dijo, esto es el efa que sale, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, y he aquí que una tapa de plomo levantada, y había una mujer sentada sobre el efa, dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y he aquí, dos mujeres salían con él, con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan al efa o el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado ahí sobre su base. Entonces, ¿por qué, hermanos, es ancestral? Porque aquí miramos, hermanos, que es la iniquidad y es la maldad, y habla de dos potestades o de una potestad, pero que se divide, hermanos, y aquí miramos que son dos mujeres. Y cuando miramos la palabra dice que estaban asentando, hermanos, sobre Sinar. Y cuando miramos la palabra del Señor, mis amados hermanos, miramos que cuando Nimrod construyó Babel, que Babel también quiere decir Babilonia, la Babilonia ancestral ya existía en los cielos, y dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Óigame bien, o sea, Nimrod edificó Babel en Sinar. Y el efa, hermanos, de lo que habla Zacarías, hermanos, dice que la iniquidad y la maldad iban a asentar su templo en Sinar también. O sea, esto nos está diciendo, hermanos, que lo que estaba buscando la iniquidad y la maldad, por eso Babilonia ancestral, hermanos, quiere decir, hermanos, que querían tener una comunicación con alguien aquí en la tierra, pero que buscar, hermanos, tener comunión con ellos allá en el cielo, pero no en el cielo donde está nuestro Dios, sino en el cielo donde asentó, hermanos, su morada, hermanos. Por eso dice que Babilonia, dice que es, hermanos, guarida, se convirtió en guarida de demonios, de espíritus inmundos y de aves aborrecibles. Por eso, hermanos, Babilonia ancestral no es, hermanos, cuando hablamos de Babilonia, no estamos hablando de Babilonia literal y que solo existe en este tiempo. Existe desde hace muchos miles y millones de años. Amén. La Biblia nos habla que es la madre de las abominaciones y de todas las rameras. Esta entidad es la que llenó de iniquidad el corazón de Luzbel. Esto lo vemos en Ezequiel 28, hermanos, versículo 14, donde nos habla que Luzbel le fue llenado su corazón de la iniquidad y de maldad. ¿Y sabe cuál fue?
¿Sabe cómo viene la iniquidad y la maldad muchas veces al corazón del hombre, hermanos? En los pensamientos. Porque Luzbel solo dijo en su corazón. O sea, ¿y dónde se asentó la iniquidad? En el corazón de Luzbel. Solo dijo en su corazón, subiré a lo alto y seré igual a Dios. O sea, él no perpetró lo que estaba pensando, pero lo que pensó le fue tomado en cuenta para ser destronado, así como, hermanos, la Babilonia ancestral, así como la iniquidad y así como la maldad fue destronado, hermanos, también Luzbel, por decir en su corazón, y su corazón ya había sido contaminado con la iniquidad, también fue destronado por lo que pensaba. Bueno, de esto también ya hablé un poco, así que no voy a meterme ahí. Y dijeron, vamos, Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Aquí miramos, hermanos, que el propósito era de que ellos no fueran dispersados sobre la faz de la tierra, y para que tuvieran un nombre de renombre. Y de hecho Babilonia, hermanos, por eso se habla hasta el día de hoy, hermanos, de Babilonia. Pero Babilonia hoy en este tiempo, hermanos, cuando nosotros miramos, hermanos, Babilonia se ha metido, se ha introducido en la iglesia, hermanos, de que hay cultos a entidades femeninas porque buscan la comunicación. Y esa comunicación que buscan ellos, hermanos, o esta potestad, es tener un nombre de renombre y que no sean olvidados en la faz de la tierra. Y hermano, hoy la conocemos con muchos nombres, pero le voy a dar algunos. Asunción. Está también, hermanos, el Rosario. Espero me entienda, ¿verdad? Está también de Fátima. O sea, y tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque esta Babilonia, hermanos, ancestral, lo que ha querido, hermanos, es de que su nombre siempre esté alrededor del mundo, porque él a lo que quiere, esta Babilonia lo que quiere, hermanos, es que se siga hablando y teniendo un nombre que sea de renombre. Y de hecho en muchos países, aún aquí en Guatemala, tienen un día y le celebran y le hacen fiesta, hermano, y eso es lo que está haciendo la Babilonia ancestral, teniendo un nombre de renombre. Y es por eso, hermanos, que muchos veneran a todos estos nombres. Hay uno, hermanos, muy conocido que se llama Guadalupe. Espero no haya ninguna hermana de Guadalupe aquí, ¿verdad? Pero ese nombre es un nombre de renombre, hermanos, que le hacen serenata, le hacen fiesta, hermanos, se desvelan a las 12 de la noche. Hermanos, usted se da cuenta. Y hasta aquí en este país, hermanos, ponen la televisión, hermanos, como en cadena para pasar el programa acerca de Guadalupe. Pero hablando de esta, por eso dejé esta de último, hay muchas más, hermanos. Está Diana de los Efesios. Hay muchas, hermanos, hay muchos nombres que esta entidad ha venido a poner para tener un nombre de renombre y que no sea olvidada. El contacto que ella quiere tener del cielo para la tierra es confundir a la humanidad, hermanos, y hace milagros. Hasta hay un programa, hermanos, que le llaman La Rosa, ya sabe de quién va, de quién estoy hablando. Para no ser tan claros, ¿verdad, hermano? Entonces, y mucha gente, lastimosamente hasta cristianos, miran ese programa. Y sabe que dice, no, ese programa no me lo quites porque es de mis favoritos, dice.
sin darse cuenta, mis amados hermanos, que lo que están haciendo es confundiendo hasta la misma cristiandad, que ese programa donde están venerando ese nombre de renombre que está buscando esta potestad, nos está llevando cautivos, teniendo pensamientos y viendo lo que no tenemos que ver, y empezamos a ver programas que están venerando esta potestad ancestral que busca un nombre de renombre. Así que si usted lo mira, hermanos, tenga cuidado, Babilonia lo quiere contaminar. Pero sigamos. Ahora vamos con Babilonia geográfica. Génesis 10:10. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Una de las ciudades más importantes de la antigüedad, cuya localización está hoy en día marcada por una amplia zona de ruinas al este del río Éufrates, a 90 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Babilonia fue la capital del imperio babilónico durante los milenios 1 y 2 antes de Cristo. En la antigüedad la ciudad se beneficiaba de su posición en la importante ruta comercial por vía terrestre que conectaba el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Babilonia era un antiguo reino de Mesopotamia, conocido originalmente como Sumer y después como Sumer y Acab, situado entre los ríos Tigris y Éufrates, al sur del actual Bagdad, o sea, Irak. Esto lo podemos encontrar en la enciclopedia Encarta. Por esto esta Babilonia es la Babilonia geográfica. El lugar terrenal donde fue fundada dicho reino es el valle de Sinar, entre dos ríos, o sea, el Éufrates y el que vimos anteriormente, situado en lo que actualmente se conoce como Oriente Medio, específicamente Irak e Irán. En medio de los ríos Tigris y Éufrates, y es donde fue llevado cautivo el pueblo de Israel, debido a que desobedecieron la ley de Dios. O sea, mire, hermanos, aquí estamos hablando de Babilonia geográfica, pero nos enseña la palabra del Señor que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por desobedecer la palabra de Dios. O sea, mis amados hermanos, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios, porque aunque estemos aquí en esta ciudad, Guatemala, podemos ser llevados, hermanos, cautivos aquí en Guatemala por desobedecer la ley o la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 10 dice acerca del Israel que fue llevado cautivo. Versículo 10 dice: en aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus capitanes, sus jefes, sus oficiales. El rey de Babilonia los apresó en el año 8 de su reinado. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor lo había dicho. Versículo 14. Y se llevó en cautiverio, oiga bien, a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, a los herreros. Nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. También se llevó Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Versículo 16. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros,
1000, todos fuertes y aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó cautiverio, o los llevó en cautiverio a Babilonia. Hermanos, esta Babilonia geográfica nos enseña, mis amados hermanos, la historia de Jerusalén, de Israel, que por haber desobedecido la palabra del Señor, hermanos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Por eso es muy importante, hermanos, de que esto, hermanos, a la luz de la palabra, que hermanos, es algo que a nosotros nos tiene que entrar en razón, y la palabra por medio del Espíritu Santo nos tiene que hablar. No desobedezcamos la palabra del Señor. Esto le pasó a Israel. Pero ahora vamos a la Babilonia religiosa. Apocalipsis 17:9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Aquí me quisiera detener mucho, pero no me voy a detener. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey. Oiga eso, hermanos, qué impactante. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. Cuando nosotros miramos, hermanos, la Babilonia religiosa, nos enseña, hermanos, que tiene un poder tan fuerte, hermanos, que dice que son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que aparezca en poco tiempo. Cuando nosotros miramos, hermanos, la Babilonia religiosa, hermanos, es la que ha venido, hermanos, y ha acaparado, hermanos, a la mayoría de gente a nivel mundial. La Babilonia religiosa, hermanos, es la religión más grande a nivel mundial. Y esa Babilonia, hermanos, ha tenido reyes, espero me entiendan con esto que le estoy diciendo, y que han pasado 5 muy importantes. Uno es, hermanos, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca poco tiempo. Esta iglesia, hermanos, o esta Babilonia religiosa, hermanos, ha tenido 7 importantes reyes sentados sobre su trono. El último que estuvo por poco tiempo y muchos lo adoraron. Y la Biblia habla en el versículo 11, hermanos, y la bestia que era y que no es el 8º rey, pero es uno de los 7 y va a la destrucción. Aquí nos enseña la palabra, hermanos, que esta Babilonia religiosa, hermanos, en el último tiempo que estamos viviendo, hermanos, se va a levantar, hermanos, uno de los 7, hermanos, que ya no está, pero que va a ser el 8º, pero que era de los 7. Y ese 8º que se va a levantar, hermanos, va a levantarse con gran poder de parte de las tinieblas. Y muchos lo van a seguir porque va a ser prodigios, señales y maravillas, pero van a ser de parte de las tinieblas para acaparar a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque hermanos, dice que esta es la bestia que era y que no es el 8º rey que va a venir más importante. O sea, esta, hermanos, Babilonia religiosa ha tenido muchos reyes importantes, pero los más sobresalientes son 7. Y de esos 7 viene el 8º. Y dice que es la bestia que era y que no es. Y es uno de los 7, pero va a la destrucción. Y este rey, mis amados hermanos, es el inicuo, el hijo de perdición, que Dios, hermanos, ha preparado para este último tiempo, para que los que no crean a la verdad, crean a la mentira, porque se va a levantar uno, hermanos, haciendo señales
Y como muchos no creyeron a la verdad, Dios mismo dice, les envía un espíritu engañador para que crean a la mentira. Así que Dios nos guarde, hermanos, de este octavo rey, que es uno de los 7 hermanos, pero que, hermanos, no trae espíritu humano, sino que ya trae un espíritu diabólico. No me quiero meter ahí, por eso le dije. Esta religión, hermanos, o esta Babilonia religiosa, es la religión universal, apóstata de todos los tiempos. Incluye y es mezcla de todas. La vestidura de una mujer es de color púrpura escarlata, adornada de piedras preciosas, que se familiarizan con los atuendos sacerdotales, paganos del Papa y su riqueza. Y cuando nosotros miramos, hermanos, ¿por qué dice que esta incluye y la mezcla de todas las religiones? Porque es la que está trabajando fuertemente para que haya un ecumenismo, para que todos digan, solo hay un Dios verdadero y solo hay una sola religión, para que ya no sean muchas, dice. O sea, hermanos, esta Babilonia religiosa, hermanos, tiene tanta influencia, hermanos, que ha acaparado a grandes líderes cristianos en este último tiempo, que como no han creído a la verdad de Cristo, se han desviado y han dejado caer, hermano, sus garras sobre Babilonia religiosa. Así que, hermanos, cuidémonos, hermanos. No va a ser, hermanos, también hay a mí me impactó eso antes, ¿verdad? Después hay mucha farsa en todo lo que uno mira, ¿verdad? Pero hay ciertos pastores, o que eran pastores, que la Biblia dice eran de nosotros, estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros. Y estos dice que han encontrado la verdad regresando a la Babilonia religiosa. Y que dice que en el cristianismo estamos confundidos. Y hermano, en cierto momento, hermanos, mucha gente con la que yo platicaba, hermanos, estaba confundido porque decían, ¿cómo va a ser eso? De que él, siendo pastor, teniendo conocimiento de la palabra, haya regresado a la Babilonia religiosa. ¿No será que también nosotros estamos confundidos? Hermano, y eso es lo que hace Babilonia, confundir a la gente y hacerle pensar que en Cristo estamos confundidos. Pero óigame, yo quiero decirle en esta noche, Cristo es poder y salvación para cada uno de nosotros, y en Él está la verdad, y Él no nos confunde, sino que nos abre el entendimiento para que entendamos la verdad que hay en Él. Amén. Le leo rápidamente. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Esta es la Babilonia religiosa. De esto hay mucho que hablar, hermanos. El cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones e inmundicias es figura de doctrinas engañosas y erradas, entre ellas la adoración a la reina del cielo, culto que se practicaba antes del nacimiento de Jesús. Jeremías 7:8. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Se ha embriagado con sangre de los santos, o sea, las víctimas de las persecuciones contra la iglesia en todos los tiempos. Apocalipsis 17:6 y 18:24. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Apocalipsis 18:24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. O sea, hermanos, esta Babilonia religiosa ha hecho atrocidades con los siervos de Dios. Y quiere hacer atrocidades, hermano, con la iglesia. Pero en este último tiempo nos ha venido la revelación de la palabra en la cobertura que tenemos, para que sean abiertos nuestros ojos y no nos dejemos engañar como lo hace esta Babilonia religiosa.
Aquí está la mente que tiene sabiduría. Oiga, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí voy a dejar, hermanos, a la Babilonia religiosa. Voy a entrar a la Babilonia política. Apocalipsis 17:2. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Apocalipsis 18:19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta Babilonia política, hermanos, cuando miramos, dice que en Nueva York es un centro financiero, comercial, industrial y turístico de primer orden. El distrito financiero de Lower Manhattan, localizado entre Wall Street y Broad Street, alberga el edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de otras instituciones bancarias, financieras, bursátiles relevantes. Las oficinas de Nueva York controlan gran parte de su propio mercado interior y internacional. La ciudad mantiene una postura fuerte y es, de hecho, uno de los centros clave de las finanzas mundiales, tanto la industria de la publicidad como las editoriales y las compañías de comunicaciones. Esta, hermanos, es la Babilonia, hermanos, económica. Pero cuando nosotros miramos, hermanos, hay una gran pelea por el poder económico a nivel mundial. Babilonia está metido en todo esto. Pero vamos a la Babilonia histórica, y es la número 7. Génesis 11:9. Por eso fue llamado Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Jerusalén se constituyó en Babilonia, donde matan a los 2 testigos del Señor, que yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y esto lo dice la palabra, miremoslo. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. También ahí es el lugar, hermanos, santo del templo, donde será colocada la abominación desoladora. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. O sea, hermanos, Babilonia, hermanos, hasta usa los lugares donde nuestro Señor Jesucristo anduvo. Y hermanos, obviamente esto va a confundir a grandes personajes como por ejemplo los judíos. Ellos esperan al Mesías, mientras que el Mesías, hermanos, ya está dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces lo vamos a dejar ahí, hermanos. Oremos por la palabra. Y después de la oración, hermanos, le entramos a las preguntas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor. Y porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, trae entendimiento a cada uno de nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, haga el efecto para lo cual es enviada, Señor, y nos libre, Señor, de toda contaminación de Babilonia. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos con las preguntas. Amén.